medio. Vamos entonces a iniciar la sesión con la exposición hecha que nos hará referencia el senador Ignacio Walker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para entregar el primer informe de la comisión del día de ayer. Tiene la palabra, senador Walker. Señor presidente, quisiera de la manera más escueta posible tratar de reflejar en esta sesión del Senado de la República las reflexiones, las consideraciones, las deliberaciones que hemos tenido en la Comisión de Relaciones Exteriores, no solo en el día de ayer, pero principalmente tras conocer el fallo de La Haya y contando con la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Alfredo Morén. Nosotros creemos, y procuraré ser fiel a lo que hemos conversado en esa comisión, que al momento de considerar o evaluar lo que fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia, hay que hacerlo tomando como base, como punto de partida, lo que fue la demanda del Perú, formulada exactamente hace 6 años, en enero del año 2008. Recordemos que el Perú demandó unilateralmente a Chile, demanda que en ese momento fue considerada por la presidenta Michelle Bachelet como un gesto inamistoso hacia nuestro país. Pues bien, ¿cuál es la base, la sustancia, la médula de la demanda del Perú? Y no solo de la demanda del Perú, sino todo lo que el Perú fue tejiendo desde el punto de vista de la construcción de una argumentación jurídica, por lo menos desde fines de los años 70. Lo voy a decir en una línea. Toda la argumentación del Perú, la sustancia de la demanda peruana, tiene como base una sola afirmación: no existe un límite marítimo entre Chile y Perú. Todo lo demás fluye de esta afirmación central. Recordemos que hasta el año 2000 y desde 1947, es decir, durante 53 años, el Perú sostuvo la tesis exactamente contraria. Es decir, la nuestra no es solo la tesis de Chile, es la tesis que Chile y Perú suscribimos invariablemente durante 53 años, como era afirmar, insisto, hasta el año 2000, que sí existía, y sabemos ahora que existe, a la luz del fallo, un límite marítimo entre Chile y Perú, y que ese límite es el paralelo que nace en el hito número 1. Fue en 1977 que el almirante Faura en el Perú sostuvo por primera vez la tesis de que no había habido un instrumento formal de delimitación marítima entre ambos países, como lo relata muy bien el historiador José Rodríguez Elizondo en días pasados. Fue el año 86, como también sabemos, que el embajador José Miguel Vácula tomó esta argumentación y le dio una cierta forma, y se entrevistó con el canciller de Chile, de ese entonces Jaime del Valle, para hacerle ver como emisario del presidente de la República del Perú, en ese caso la primera administración de Alan García, de que no existiría una delimitación marítima entre ambos países. Fue el año 2000 que el Perú por primera vez envía una nota diplomática formal a Chile, comunicándonos de que a su juicio no existe límite marítimo. Curioso, porque un año antes, exactamente el año 1999, habíamos suscrito el Acta de Lima, en Lima, Perú, los cancilleres de ambos países, poniendo fin a las llamadas cuestiones pendientes del Tratado de 1929, a saber, la obligación de Chile de proporcionar una estación ferroviaria, un malecón de atraque y la agencia de aduanas. Cuestiones que por 60 años
se habían de alguna manera postergado por mil argucias, especialmente por parte del Perú. Hay que decirlo, Chile siempre tuvo la disposición para zanjar esas cuestiones que estaban en el Tratado del 29. Pues bien, todo eso, a entera satisfacción de ambas partes, en los gobiernos del presidente Eduardo Frei y Alberto Fujimori, con los cancilleres Valdés y Transigny, se firma un acta en Lima, Perú, poniendo fin a las cuestiones pendientes. Y ambas partes declaran, y el canciller Transigny de Perú declara, que no hay cuestiones pendientes entre Perú y Chile. Ya había tomado 50 años, entre 1879 y 1929, para suscribir un tratado entre ambos países, un tratado terrestre, que pusiera fin a los efectos de la Guerra del Pacífico de 1879. 50 años. ¿Y qué estableció el Tratado del 29? Que establece un límite terrestre, que es la línea de la Concordia, que va 10 kilómetros al norte del puente del río Utah, hasta un punto de la costa llamado Concordia. Y el año 30, los peritos designados por ambos países suscriben un acta que debe considerarse como parte integrante del Tratado de 1929, que tenía un objeto muy preciso. ¿Qué se entiende por el punto de la costa? Y el acta suscrita por los peritos de ambos países establece unos hitos, y el hito número 1 se llama orilla del mar. No es la opinión de Chile, es el acta de los países de Perú y de Chile, que es parte integrante del Tratado de 1929. Y creíamos entonces en 1929 que esto estaba zanjado. Y creíamos en 1999, 60 años después, que con ese acta de Lima el tema estaba zanjado. Y nos encontramos con la nota diplomática del Perú del año 2000, de que según el Perú no solo no estaba zanjado, sino que no existía límite marítimo. Luego, el Perú intenta, bajo la administración del presidente Lagos, era canciller Soledad Alvear, después lo fui yo, invitarnos bilateralmente a resolver este tema. ¿Qué dijimos al unísono? Por ningún motivo. No hay nada que discutir ni que resolver porque el límite marítimo está establecido. Luego el Perú nos insinuó la posibilidad de ir en conjunto a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué dijimos como país? Por ningún motivo, porque este tema está resuelto. Pues bien, unilateralmente el Perú, el año 2005... Por favor, colega, senador. Unilateralmente el Perú, el año 2005, fija la ley de líneas de base. A los pocos días enviamos una nota diplomática desconociendo los efectos en relación a terceros países, en nuestro caso a Chile, de un acto unilateral de la legislación interna por considerar que vulneraba los términos del límite marítimo existente entre Chile y Perú. Y finalmente, como sabemos, en enero del año 2008, el Perú deduce una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, cuya médula, cuya base es sostener que no existe tal límite marítimo. Y por lo tanto le pide a la Corte, usted determine el límite marítimo, pues este límite no existe. En dos palabras, señor presidente, la Corte Internacional de Justicia en el día de ayer rechazó, desechó de plano la argumentación jurídica del Perú de la inexistencia de un límite marítimo entre ambos estados. Y declaró, de paso, que el memorándum del embajador Bácula del año 86 no tenía en el fondo mayor peso, mayor importancia. Por lo tanto, la esencia de la argumentación jurídica, que es afirmar la existencia de un límite marítimo, quedó confirmada por la Corte Internacional de Justicia en el día de ayer. Es cierto, la Corte dice, mire, no alcanzan a establecer una delimitación marítima los decretos internos del año 47, que hablaron por primera vez del paralelo.
y que hablaron de las 200 millas. Es cierto, añade la Corte, la Declaración de Santiago de 1952 no alcanza a constituir un tratado de delimitación marítima, pero añade la Declaración de Lima o Tratado de Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 sí señala claramente, taxativamente, la existencia de ese límite marítimo. Habla, comillas, del paralelo geográfico que es el límite marítimo entre las partes. Cierre comillas. Más claridad imposible. Lo interesante de destacar respecto de la Corte es que señala que en ese plazo, entre 1947 y 1954, si bien los instrumentos del 47 y el 52 no habrían definido explícitamente este límite marítimo, para el 54 ya hay límite marítimo entre Chile y Perú. Tanto es así que al año siguiente, el año 55, el Perú dicta una resolución suprema haciendo aplicable a su derecho interno lo concordado entre Chile y Perú acerca de la delimitación marítima. Y como sabemos, como si todo lo anterior fuera poco, ¿no es cierto?, el año 68 y 69, las actas bilaterales de ambos países establecen las torres de enfilamiento, una construida por el Perú, otra construida por Chile, con efecto, por supuesto, para las embarcaciones pesqueras, pero diciendo a la letra, comillas, el límite marítimo que es el paralelo geográfico del hito número 1, cierre comillas. Bueno, ¿por qué es tan importante esta decisión medular de la Corte de ayer? Porque no solo da la razón a Chile desde el punto de vista de la médula de argumentación jurídica en cuanto a la existencia de un límite marítimo, que fija en el año 54, al menos, aunque hable de acuerdo tácito, interesante desde el punto de vista de la jurisprudencia y el precedente que eso sienta, sino que añade que ese límite marítimo que sí existe es el paralelo geográfico del hito. Sí, senador, porque 5 minutos y termino. 5 minutos y termino. Tenemos un tiempo limitado. Entonces, fíjense lo que ocurre ayer. Por 15 votos contra 1, incluyendo el voto del presidente de la Corte, y no solo eso, el voto del juez ad hoc del Perú, que es un francés, declaran que sí hay límite marítimo, que es el paralelo geográfico y que corresponde al hito número 1. Por lo tanto, la tesis jurídica de Chile, sostenida invariablemente durante 70 años, es recogida. Y desecha de plano la petición fundamental del Perú. No nos olvidemos, ¿qué pide el Perú? Junto con alegar la inexistencia del límite y pedirle a la Corte que define el límite, le pide que lo haga en la bisectriz o línea equidistante que parte en el punto Concordia, que el Perú llama, en virtud de la ley de líneas de base del año 2005, el punto 266. Y la Corte desecha de plano esta petición fundamental y principal del Perú. Por lo tanto, la argumentación de Chile queda a salvo desde el punto de vista jurídico. Eso, el vaso medio lleno. ¿Cuál es el vaso medio vacío? Que es algo que no solo hay que lamentar, sino que criticar y rechazar. Que todo eso la Corte lo hace extensivo hasta la milla número 80. Y dice, por mayoría, de 10-6, contrario al 15-1, que le dio la razón a Chile, de 10-6, sostiene, mire, de la milla 80 para adelante hay una línea equidistante hasta el punto B y de ahí, ¿no es cierto?, en vertical hasta el punto C. ¿Con qué argumento? Muy débil, muy débil. Por eso la objeción de Chile, tanto expresada por el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, como por la presidenta electa, Michelle Bachelet, ¿no?, que lamentan, ¿no es cierto?, y consideran dolorosa esta decisión, nosotros sostenemos que no tiene fundamentación jurídica. Nunca, en ningún alegato, nadie, ni el Perú ni Chile, plantearon lo de las 60 o de las 80 millas. Es más, todo lo que conocemos del año 47 al 54, ¿qué es? La tesis de las 200 millas.
Eso que pasó a servir de base al derecho del mar contemporáneo, que se basa en la Convención de Derecho del Mar de 1982, fue vislumbrado por Chile, Perú, Ecuador y luego Colombia en los años 40 y 50. Todo lo que hemos hablado, partiendo por el decreto del 47 del Perú, que habla de 200 millas, siguiendo por la Declaración de Santiago del 52, que habla de 200 millas, todo ese capítulo de la historia del derecho del mar habla de 200 millas. Por lo tanto, resulta injustificable y por lo tanto hay que lamentar que la Corte, habiendo dado la razón a Chile en la tesis jurídica fundamental, haya decidido por mayoría simple esta línea equidistante desde la milla número 80 que desconcierta, que no tiene sustento jurídico alguno, ¿no? Y que demuestra que siempre hay un margen de comillas equidad en una Corte que es de derecho y que falla conforme a derecho. En síntesis, para terminar, esta es una decisión obligatoria, es una decisión definitiva e inapelable que hay que cumplir, que deja salvo la médula de la argumentación jurídica, pero que deja, ¿no es cierto?, y por lo tanto es digno de lamentar, esta línea equidistante más allá de la milla 80 que no tiene justificación alguna. Es por eso que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado propone a esta sala que tengamos a bien aprobar un acuerdo, ojalá por unanimidad, vamos a distribuir su texto, un borrador, en que establece estos dos aspectos fundamentales. Valorar como una cuestión medular que la Corte haya acogido la alegación jurídica de Chile y lamentar que por un acto arbitrario, caprichoso, como queramos llamarlo, haya decidido que eso llega hasta la milla número 80. Y finalmente, destacar que la defensa jurídica del Estado de Chile ha sido impecable y felicitar al equipo jurídico que ha conducido esa defensa en forma brillante en estos 6 años.